Todo lo que nadie te enseñó en el colegio sobre invertir desde Perú o desde cualquier otro país de Latinoamérica, porque sabes en verdad cuántas personas invierten de manera activa desde el Perú o en general desde Latinoamérica. Créeme que la respuesta te va a sorprender más de lo que crees. En primer lugar, les quiero contar las estadísticas reales de cuántas personas o aproximadamente el porcentaje de personas que invierten en Latinoamérica. Y ese porcentaje es entre el 1 al 4% de la población. Y en ese caso, en el Perú es aproximadamente el 1%, mientras que en países como México puede llegar hasta el 4%. Pero igual el porcentaje es súper mínimo en comparación a los porcentajes de países mucho más desarrollados, como de primer mundo, como Estados Unidos, como Suiza, como Noruega, en donde los porcentajes son desde 50 al 60% de la población. Y en realidad ese dato ni siquiera es el más alarmante, porque les voy a dar uno aún peor, que es que el 42% de los peruanos no alcanza el nivel básico de alfabetización financiera según PISA, que son las pruebas que siempre se hacen normalmente para poder ver ya sea la alfabetización, el razonamiento verbal, matemático. En este caso se hizo esta prueba y se llegó a esa conclusión. Esto me parece terrible y en realidad es una consecuencia no solamente del sistema educativo en general y de los módulos que se enseñan en los colegios y que se reparten desde el Ministerio de Educación en países como el Perú o otros de Latinoamérica, sino que el problema también radica de casa, de los medios de comunicación, de la cultura en general del país, porque muchas veces pensamos y solamente queremos culpar al gobierno o al Estado porque no nos está enseñando las cosas correctas. Pero si te das cuenta, en muchos países del mundo, e incluso países de primer mundo, no es que les enseñen en el colegio, bueno, así vas a hacer tus impuestos y tú tienes que invertir, sino que muchas veces es cultura general o conocimiento general simplemente dentro de la sociedad, ya sea por tu familia, por tus amigos, por tu círculo, es simplemente algo que se conoce. Y por eso también es que trato de hacer estos videos, porque la realidad es que está en tus manos poder mejorar tu propia educación financiera en este punto y no quedarte solamente esperando a que el Estado lo solucione, porque si nos quedamos sentados esperando, ya sabemos los resultados que vamos a obtener. Eso no significa que nos conformemos, pero si es que tienes en tu poder el aprender por tu cuenta y mejorar tu situación financiera y mejorar tal vez el de tu círculo social, creo que no deberías desaprovechar esa oportunidad. Porque lo que falta es el conocimiento sobre la realidad de invertir. Muchas personas piensan que es simplemente una estafa, porque muchas veces en países como el nuestro han sucedido diferentes métodos de estafa a través de los años, sobre todo cuando el Internet ni siquiera era tan popular, donde habían estafas piramidales, no habían tantas regulaciones, había muchos bancos o entidades financieras que terminaban desapareciendo y se llevaban el dinero de todo el mundo. Entonces la gente empezó a perder la confianza en el sistema financiero, al menos esto es lo que puedo observar de acuerdo a mis investigaciones y también a las personas que conozco, y al final terminaron desconfiando tanto que decidieron simplemente guardar su dinero ya sea en su casa, en efectivo o en una cuenta de banco súper tradicional, o simplemente después en algún momento invertir en algún inmueble o simplemente invertir en algún negocio que puede que salga bien como puede que salga mal. Pero el hecho de invertir, según he escuchado de personas cercanas, se volvió algo en lo que nadie le presta atención por el hecho de que ya tuvieron unas malas experiencias y piensan que es exactamente igual o que es algo similar, y por eso no se atreven ni siquiera a conseguir un poco de información al respecto porque ya tienen demasiado miedo. Pero lo único que logra eso es que simplemente no progresemos como sociedad, y ni siquiera solo como sociedad, sino tú como persona, como individuo, no estás haciendo crecer tu dinero como podrías hacerlo, no estás aprovechándolo, no estás sacándole el jugo al sistema financiero y que juegue a tu favor, y que no solamente juegue al favor de todas las entidades financieras enormes, porque al final de cuentas todos estamos dentro de este juego y es mejor que lo sepas jugar y sepas cómo funciona el dinero para que al final todo salga a tu favor lo más que se pueda, claramente. Quiero recordarles que aunque es una mentalidad muy común en Latinoamérica, no se trata solamente de trabajar, trabajar, ahorrar, ahorrar y ya vas a tener la estabilidad financiera que buscas y la libertad financiera a largo plazo y vas a tener una vida muy feliz cuando seas viejito, cuando seas anciano, porque en verdad eso la mayoría del tiempo no funciona. Muchas personas se confían en solamente su pensión, que ya sabemos que es muy, muy paupérrima, al menos en el Perú, y en otros casos se confían en que los hijos los mantengan o se confían en que simplemente, bueno, ya compré mi propiedad y hasta ahí quedó todo, pero muchas veces suceden accidentes, suceden desempleos, suceden crisis, suceden mil y un cosas que pueden pasar y que al final de cuentas ya no tienes los fondos necesarios para mantener tu estilo de vida, precisamente porque no has logrado encontrar una forma de hacer crecer tu dinero sin tú tener que estar trabajando continuamente y solamente dependiendo de tus ahorros sin hacerlos crecer y simplemente están ahí estancados.
Por eso vengo a contarte que hay muchas cosas detrás de las personas que tienen un patrimonio enorme y tienen una gran estabilidad económica. Y sí es verdad que muchas de estas personas tienen asesores financieros que los ayudan con estos temas. Esto no significa que tú, como persona normal, natural, que tal vez no tiene millones, no pueda acceder a exactamente lo mismo. Recordemos que hay una gran diferencia entre ahorrar e invertir, porque en el caso del ahorro, peor aún si lo dejas en una cuenta regular, cuenta sueldo, en una cuenta que no te paga absolutamente nada, esos ahorros están disminuyendo año a año, así tú no saques ni un sol ni un dólar de ahí. ¿Por qué? Por algo llamado inflación. En el Perú la inflación el año 2025 fue de 1.5%, el 2024 fue de 2.03%, según el Banco Central de Reserva, el BCR. Y eso que tenemos que agradecer que en el Perú la verdad tenemos un muy buen manejo del Banco Central de Reserva y es por eso que tenemos una tasa muy baja en comparación a otros países. Pero igual sigue disminuyendo tu poder adquisitivo, así sea solo un 1%, un 2%. Cada año tú estás perdiendo ese valor, cada año tú estás teniendo una posibilidad de compra menor a la que tenías sin hacer absolutamente nada, porque así es como funciona la inflación. Y la única manera de no perder tu dinero en automático, básicamente cada año, es tomar medidas para protegerlo. Hay 4 opciones que tenemos para poder hacer crecer nuestro dinero básicamente sin hacer nada, pero antes de pasar a eso, les quiero hablar sobre lo que es un fondo de emergencia y una cuenta de ahorro de alto rendimiento, porque me parece que es una preparación obligatoria, al menos desde mi punto de vista, antes de siquiera recurrir a cualquiera de estas 4 opciones. Un fondo de emergencia debería ser entre 3 a 6 meses de tus gastos básicos ahorrados en una cuenta súper segura, súper regulada y que puedas acceder a ella en cualquier momento para emergencias precisamente, ya sea por desempleo, ya sea por una crisis, ya sea por cualquier otra razón. Ya tengo varios videos hablando sobre eso y ya deben estar cansados y me han visto varias veces, pero no me voy a cansar nunca de repetirlo, porque aun cuando lo repito muchas veces, tengo personas cercanas que aún no lo tienen, a pesar de que lo vivo repitiendo. Así que voy a seguir repitiéndolo hasta que todo el mundo lo tenga, porque la verdad es que cuando hay una crisis, lo que más vas a necesitar es ese fondo de emergencia. Y ahora el segundo paso es tener ese fondo de emergencia en una cuenta de ahorro de alto rendimiento. Es verdad que las cuentas no te van a pagar un 8%, un 10%, no es que van a hacerte millonario estas cuentas. Muchas personas eso es lo que creen y es por eso que cuando yo incluso lo menciono en mis videos me dicen, pero si eso no te paga absolutamente nada, ¿por qué voy a meter mi dinero ahí? Porque el fin de esas cuentas no es hacerte rico. Esa no es una inversión, es una cuenta de ahorro. Es simplemente para tu fondo de emergencia. Ahí no debería haber más que esa cantidad de dinero para emergencias. No es que vas a dejar ahí todo tu patrimonio, no es que con eso vas a hacer crecer tu dinero, eso no es el fin de esa cuenta. Esa cuenta, su fin es mantenerte seguro frente a cualquier accidente, emergencia o desempleo, porque está súper accesible a ti y también porque está regulada por la SBS, porque tienes el fondo de seguro de depósito, lo cual te cubre ante cualquier eventualidad que le pueda pasar a la entidad financiera, por ejemplo. Así que sí, aun cuando las cuentas de ahorro están más o menos entre el 3%, 4%, muy pocas creo que estaban llevando al 5% por campaña, igual eso no significa que, bueno, entonces no la voy a poner ahí. No, porque eso igual sigue superando la inflación. Si te das cuenta con los porcentajes que te acabo de mencionar, con ese 3% incluso sigue siendo suficiente para ganarle a la inflación. Idealmente, claro, sería un 4, un 5%, pero si no lo logras conseguir, un 3, 4% está bastante bien. Ahora sí voy a pasar a la parte más importante que probablemente todos estén esperando, que son las 4 opciones disponibles que tienen los peruanos y hasta los latinoamericanos en general para poder hacer crecer tu dinero. La primera opción es un depósito a plazo fijo. Ahora, esto está muy cercano a una cuenta de ahorro de alto rendimiento, solo que suele pagar un porcentaje un poquito más alto por el hecho de que vas a dejar tu dinero en esa entidad financiera por un tiempo determinado. Es decir, que tú no lo tienes disponible para ti, no lo puedes sacar en cualquier momento, lo cual le permite a la entidad invertir ese dinero o hacer lo que le plazca y por ese préstamo, por así decirlo, que le estás dando a la entidad, te están pagando un pequeño porcentaje de interés. Entonces, esos depósitos a plazo fijo yo no los recomiendo para que tengas todo tu patrimonio ahí, pero sí, si quieres, por ejemplo, ahorrar para un viaje, pero no quieres dejarlo en una cuenta de ahorro de alto rendimiento, tampoco lo quieres invertir porque sabemos que existen riesgos, lo puedes poner en un depósito a plazo fijo por un tiempo determinado para que te dé tal vez un porcentaje un poquito más alto. O tal vez todavía no estás listo para invertir, todavía no tienes un fondo de emergencia completado, o todavía tienes una deuda que pagar, o simplemente no estás listo, que es totalmente aceptable, entonces puedes ponerlo también en un depósito a plazo fijo si te hace sentir más en confianza para ir progresando poco a poco. Como digo, no es el ideal para todo tu patrimonio, pero no es una mala idea para empezar y para un monto muy pequeño, porque es un lugar un poco más seguro que cualquier otra cosa.
Ahora pasamos a los fondos mutuos. Esto es algo de lo que no suelo hablar en mi perfil de TikTok, ni en Instagram, ni en ninguna parte, porque no es mi primera opción al momento de que le recomiendo a alguien que empiece a invertir en la bolsa. Esto no significa que sea una mala opción, o que sea una estafa, o que sea una mala idea, o que no te va a dar rentabilidad. Al contrario, le funciona muy bien a muchas personas porque sigue siendo invertir en la bolsa de valores, solamente que no es de manera directa, no es de manera independiente, a pesar de que la manera en la que funciona es que tú escoges un perfil de inversión, es decir, que tú estás poniendo esa inversión y estás decidiendo si quieres ser más conservador, si quieres ser un poco más arriesgado, más moderado, y de acuerdo a eso, la entidad en la cual estás poniendo tu dinero, que igual tiene que ser regulada, va a decidir en dónde poner tu dinero. Pero como digo, sigue sin ser completamente independiente porque tú le estás pagando una comisión que es más alta que en otros casos para que alguien pueda administrar esa inversión por ti y pueda decidir y gestionar ese dinero. Yo no creo que sea necesario a menos que de verdad no tengas el tiempo para aprender absolutamente nada, si sea lo más básico de inversión, no quieres tomar la decisión por tu cuenta, tienes un monto de dinero muy grande el cual no quieres manejar tú solo. Puede haber muchas razones por las cuales tú decidas usar un fondo mutuo. Como digo, no es una mala idea, no es una mala opción, sigue siendo algo razonable, te va a dar una buena rentabilidad si escoges un perfil adecuado, por así decirlo, pero la realidad es que estadísticamente los fondos mutuos o de gestión activa en la cual alguien decide dónde poner tu dinero siguen sin superar a otro tipo de fondos como los ETFs, como el SP500, del cual ya he hablado en muchos videos que también pueden ir a ver en mi canal sobre en qué cosa pueden invertir y ese tipo de cosas que no voy a tocar en este video en particular, pero solo para que sepan que la realidad es que esos fondos de gestión activa, a pesar de que esa persona tú le estás pagando para que se supone te gane la mayor rentabilidad posible, a largo plazo sigue sin superar los fondos regulares indexados como el SP500. Ahora, la tercera opción es mi favorita, que es la inversión en la bolsa de valores a través de brokers regulados, que estos brokers son básicamente plataformas, aplicaciones que deben estar reguladas a través de las cuales vas a poder comprar acciones, ETFs, etcétera. Básicamente a través de ellas vas a poder invertir en diferentes empresas. Algunos son, por ejemplo, Happy, Interactive Brokers, XTB y Toro. Hay muchas opciones reguladas, estas son más o menos las principales. Mi favorita para Perú en realidad siempre va a ser Happy, es la que yo uso personalmente, no es publicidad en absoluto, pero es simplemente para que sepan que esa es mi favorita, pero las otras no son malas, son muy buenas opciones, así que pueden probar la que les plazca. Estoy pensando en sacar un video sobre todos los brokers disponibles para invertir en la bolsa tanto de Estados Unidos como en la Bolsa de Valores de Lima. Déjenme en los comentarios si es algo que les interesaría ver, pero como les digo, hay diferentes opciones para todos los bolsillos, para todas las personas y para todos los gustos. Y también, como digo, depende en qué tipo de bolsa quieras invertir, porque está la de Estados Unidos, está la de Europa, está la de Lima, así que también de eso va a depender tu elección de broker. Pero el punto de invertir en la bolsa de valores es precisamente ganar rentabilidad en base a las empresas en las cuales tú estás invirtiendo. Si tú inviertes en la empresa de Google, por ejemplo, y a esa empresa le está yendo súper bien, va a subir la cantidad de dinero que tienes. ¿Por qué? Porque está aumentando su valor. Obviamente eso es en términos simples, no me estoy metiendo a cosas más técnicas porque también ya tengo otros videos explicándolo un poco más a fondo y planeo hacer otros también, pero es para que entiendan más o menos cómo funciona y cómo es que ganarían dinero. Obviamente para obtener ese dinero tienen que vender su acción y es ahí donde mucha gente se complica y tiene miedo porque dice, no, la bolsa acaba de bajar, significa que he perdido todo mi dinero. La realidad es que tú no pierdes hasta que vendes. Eso puede sonar súper cliché, pero es la realidad. Tú no has perdido dinero ni ganado tampoco hasta que tú no vendes esa acción, hasta que tú no vendes tu participación en esta canasta de empresas o en esta empresa individual. Entonces, sí es verdad que hay que estar atentos a las crisis y a la situación política y a la situación en general económica del mundo y de la empresa en la que estás invirtiendo, pero tampoco tienes que entrar en pánico y simplemente como bajó voy a vender de inmediato, porque si es que vendes justamente en ese momento cuando está más bajo es cuando vas a perder tu dinero. Y por último tenemos la inversión en inmuebles. Ahora, esto sabemos que requiere un capital mucho más alto, por eso también es algo de lo que yo no suelo hablar tanto, porque me gusta hablar de cosas un poco más accesibles para las personas que recién están empezando, que están en sus 20, porque la inversión en la bolsa es ideal empezar lo antes posible. Esto no significa que si tienes 30 o 40 años ya no vas a poder invertir. Al contrario, siempre puedes entrar a invertir a cualquier edad,
siempre obviamente cambiando la estrategia de acuerdo a tu perfil en ese momento, pero cuanto antes mejor. En el caso de los inmuebles se sabe que puede que tengas que esperar a que tengas una mayor edad por el hecho de, uno, tu estatus de crédito, es decir, tu puntaje crediticio, cuánto te va a prestar el banco, cuál va a ser la tasa de interés, de acuerdo a los años que has estado trabajando, de acuerdo a tu sueldo, de acuerdo a tu historial crediticio, de acuerdo a muchas cosas en realidad. Y por otro lado necesitas el capital, necesitas tu cuota inicial, necesitas, si es que vas a comprarlo a efectivo también, necesitas todo ese monto de dinero. Algunas personas van a tener esto disponible antes que otras, pero como digo, sigue requiriendo un capital mucho más grande y en realidad la rentabilidad de eso no es tan alta como mucha gente cree. No les voy a decir las estadísticas ahora mismo porque no es parte del video, pero lo pueden ir a revisar si desean, pueden hacer su pequeña investigación o si lo quieren saber también me lo pueden dejar en los comentarios. Un mito que quisiera desmentir antes de poder cerrar este video para todos los que están viendo y están pensando en invertir en la bolsa de valores es que existe el mito de invertir es solamente para ricos o para personas que tienen un patrimonio enorme y un capital enorme. Y eso es totalmente falso, sobre todo porque actualmente a través de estos brokers puedes invertir desde montos muy bajos, obviamente siempre revisando la comisión para que no estés perdiendo tanto dinero, pero la verdad es que puedes ingresar desde montos muy pequeños y lo ideal es tener una constancia y empezar poco a poco y luego ir aumentando lo más que puedas. Pero no necesitas ser millonario para empezar, al contrario, puedes empezar desde lo más mínimo y en realidad eso te va a ayudar a aumentar tu patrimonio. El dinero no crece solo, crece a través del trabajo y de la inversión. Y precisamente eso está ligado al tiempo, porque el tiempo vale más que el dinero. El tiempo va a hacer que ese dinero crezca por algo llamado el interés compuesto, que ya lo he hablado en muchos videos, como digo, pueden ir a verlos, pero precisamente a lo que se refiere es que importa más el tiempo durante el cual vas a estar invirtiendo en la bolsa que la cantidad de dinero que tú pienses que tienes que invertir para en verdad obtener un buen resultado. Porque al final de cuentas vas a obtener el resultado de acuerdo a tu inversión. Obviamente, si es que alguien invierte 1 millón versus alguien invierte $5 mensuales, va a haber una diferencia abismal. Pero el punto es que vas a obtener una rentabilidad muy similar. Siempre voy a recomendar que empiecen a invertir lo antes posible, obviamente siempre con la preparación de tener un fondo de emergencia y teniendo los conocimientos básicos necesarios para invertir, que en realidad ni siquiera son tantos, porque el costo de esperar para invertir 10, 20, 30 años se los voy a mostrar en pantalla a continuación, porque créanme que es más alto de lo que creen. En este ejemplo, si tú empiezas a invertir a los 25 años $100 al mes en, por ejemplo, el SP500 con una rentabilidad promedio del 10% e inviertes por 40 años, ese va a ser tu resultado. Son aproximadamente $816,000 y solamente has aportado 48,000. Por otro lado, si es que invertiste a partir de los 40 años y solo invertiste por 25 años en total, podemos ver que el resultado es mucho menor, son solamente $154,000 y lo que has aportado es en realidad $30,000. O sea, no es que el monto sea tan diferente, pero lo que cambió más fue el tiempo por el cual invertiste, porque el interés compuesto es lo que va a llevar tu inversión a otro nivel. Depende igual siempre de cuánto estás invirtiendo mensualmente y la cantidad de tiempo por la cual inviertas. Este video se ha hecho muy largo, espero que les haya gustado y cuéntenme también en los comentarios si les gusta más ese tipo de videos más largos o si prefieren los videos un poco más cortos como de 10, máximo 15 minutos. También síganme en Instagram para poder obtener todo el contenido, análisis, opiniones e incluso respuestas a todas sus dudas en tiempo real. Siento que me permite tener una interacción un poco más directa con ustedes y siempre respondo todas las preguntas por ahí. También trato de subir la mayor cantidad de contenido, recursos, noticias en tiempo real para que también puedan tenerlo a la mano. Y nos vemos en el siguiente video.